Como siempre para esto vamos a utilizar la aplicación original y un clonador. Este puede ser cualquiera. En mi caso yo voy a usar la de Parallel Space, la cual la pueden encontrar aquí en la Play Store. Es totalmente gratuita. Yo de todas formas voy a dejar un link en la descripción para que ustedes puedan ir directamente allá a descargarlo. De paso también vamos a necesitar el soporte de 64 bits. Esto para que el juego funcione correctamente y corra mejor, para evitar que te salga un pantallazo blanco de que el juego no funciona, entre otras cosas. Una vez que tengamos las dos aplicaciones instaladas, simplemente voy a proceder a abrir la aplicación de Parallel Space y simplemente le voy a dar a aceptar a todo. Una vez que ya hayamos aceptado todo, simplemente a la primera no nos va a aparecer el juego para clonarlo de una. Tenemos que clonar primero la aplicación de Facebook, o si quieres clonar todas las demás que están ahí. Y luego, una vez que hayamos clonado la aplicación de Facebook, nos va a salir la opción de añadir apps. Le vamos a dar donde dice añadir apps y con eso nos va a salir ya todas las aplicaciones que tengamos dentro del dispositivo. Entre esas va a estar la aplicación de Monopoly Go. Por si se preguntan por qué se ven dos dispositivos, bueno, pues básicamente vamos a hacer una simulación para una especie de ayuda para las personas que no entienden muy bien y también para los que usan iPhone. El de la izquierda va a ser nuestro dispositivo número uno, puede ser un iPhone, y el de la derecha puede ser otro iPhone también. Yo aquí de todas formas voy a estar dejando unas fotitos para que nos podamos ayudar y se pueda diferenciar todo correctamente y le funcione mejor a todos. Para los que somos Android, evidentemente el de la izquierda va a ser la aplicación original y el de la derecha va a ser la clonada. Así que bueno, una vez que estamos aquí en Parallel Space, simplemente abrir la aplicación de Facebook y pues me logué con mi cuenta. Evidentemente esa parte no la puedo mostrar, ahí cada quien pone su cuenta. Esto para que cuando abramos el juego le demos en conectar a través de Facebook y nuestra cuenta entre correctamente. Aquí ya se me terminó de instalar el soporte de 64 bits, así que ahora simplemente voy a abrir la aplicación de Parallel Space y vamos a abrir la aplicación de Monopoly Go. Antes de continuar, agradecería que aquí abajo en los comentarios comentes qué parte del video no entendiste bien o qué parte más o menos no te funciona o no te va mal. Así te puedo intentar ayudar yo o te puedo intentar ayudar cualquier otra persona que también vea el video. También agradecería que le dejes un like al video, así yo puedo saber si a la gente que está llegándole esto les funciona o no correctamente. Y pues bueno, en base a los comentarios puedo intentar mejorar en otro video para saber cuál es la parte que yo estoy haciendo mal o que quizás no estoy explicando correctamente bien. Dicho esto, pues espero que les guste el video y simplemente ahora continuamos. Y bueno, aquí una vez que ya cargo el juego, simplemente le damos en estoy de acuerdo, le damos en juega con amigos, y como abrimos antes la aplicación de Facebook en la aplicación clonada, con esto ya debería dejarnos entrar correctamente a nuestra cuenta. Aquí normalmente siempre les va a aparecer dos opciones para ingresar. Va a aparecer una cuenta de nivel 0 y otra que va a ser la cuenta de ustedes. Esto es normal que siempre aparezca. Cada vez que intenta entrar con un celular nuevo o con algún clonador nuevo, siempre aparece eso. Pueden intentarlo con otro celular y entrar desde su cuenta principal. Siempre aparece eso, es normal. A partir de aquí, una vez que la cuenta ya entre, podemos cerrar la aplicación. Con esto ya tendríamos el juego abierto tanto en la aplicación original como en la clonada, y los que tienen dos dispositivos pues ya tendrían el juego abierto en ambos celulares. Yo voy a tratar de dejar una especie de emoji de imagen acá arriba a la izquierda y la derecha, para que puedan diferenciar cuando un celular está con conexión y otro está sin conexión, y así se les haga más fácil usar a los que usan dos dispositivos. De todas formas, yo voy a traer un video aparte haciendo este mismo método pero con dos celulares al mismo tiempo, para que vean que es mucho más efectivo y mucho más cómodo. Bueno, una vez que ahora tenemos todo listo, simplemente vamos a poder proceder a hacer el exploit, o bueno, la manera más efectiva que yo encontré. Básicamente con este método tenemos que tocar el multiplicador de dados una vez, como lo acabo de hacer yo ahora, y simplemente le damos a reconectar a internet. Aquí voy a hacer una pequeña ayuda para la gente que les pasa esto, que les sale el mensaje de que no tiene conexión a internet y que sin importar cuántas veces intenten no desaparece. Hay una forma 100% efectiva de hacer que ese mensaje no te aparezca nunca. Simplemente para esto vamos a abrir el álbum, abrimos algún set, abrimos alguna carta, desconectamos internet aquí, como podrán ver acaba de desaparecer automáticamente solo. Súper rápido, la verdad, no demoró casi nada ni medio segundo, y esa es la forma más efectiva de hacer que no te aparezca el mensaje de reconexión a internet. Una vez hecho esto, ahora hacemos una tirada por nuestra máxima cantidad de datos. Y aquí, como podrán ver, pues a mí me tocó la casilla de Connecticut, la cual la verdad pues no me sirve, así que simplemente yo voy a proceder a cerrar la aplicación, porque actualmente en este evento lo que da más puntos son los trenes y las casillas de las esquinas, que son como la cárcel, la visita, la parada libre y la casilla de Go.
Y bueno, aquí simplemente ahora voy a cambiar al otro dispositivo que vendría siendo el dispositivo número 1 y desde aquí vamos a entrar al juego. Aquí básicamente seguimos los mismos pasos que el anterior. Tocamos el multiplicador de dados una vez o dos veces, depende de la cantidad que ustedes quieran. Y luego de eso pues hacemos una tirada por nuestra máxima cantidad de dados posible. Si tienes 20 dados pues haces una tirada por 20, o si tienes por 50 o por 100. En mi caso pues yo puedo hacer por 100, así que voy a hacer por esa cantidad. Y nada, aquí por segunda vez pues me tocó una casilla mala y voy a volver de nuevo a la aplicación clonada. Y así básicamente podemos estar repitiendo, forzando que siempre caigamos en casillas, ya sean de eventos o puros trenes o alquiler o lo que uno busque en específico. Básicamente con este método ya no necesitas arriesgar a perderte un dado, así que si tienes solo 60 dados básicamente te funciona y te sirve muchísimo, la verdad, y te va bastante bien. Aparte de este método de multiplicador de dados, también existen muchísimos otros más, que hay otro que es básicamente borrando los datos de la aplicación, otro que es mejorando una construcción, otro también que funciona es cambiando el peón. Y pues bueno, yo traer todos los métodos para que vean que todos funcionan en esta versión actual. Y pues vamos a ver pues cada quien va a decidir cuál método le funciona mejor. Aquí repetimos lo mismo, tocamos un multiplicador de dados una vez para que se actualice el juego, hacemos una tirada por nuestra máxima cantidad de dados sin conexión a internet y básicamente si nos toca algo bueno o malo pues decimos si guardarlo o no. En este caso pues es una casilla de suerte con dinero y pues yo simplemente decidí guardarlo. Para eso simplemente volví a activar la conexión a internet sin necesidad de cambiar la aplicación y se guarda el progreso. Aquí toqué el multiplicador de dados solo una vez para que el juego se actualice mientras estaba con conexión a internet. Una vez que el juego se actualizó, básicamente detecta que ya hemos hecho un cambio dentro del servidor, así que simplemente pues puedo volver a desactivar la conexión a internet y hacer una tirada por mi máxima cantidad de dados. Aquí en este caso me tocó un 12, cae en un escudo y pues bueno, como es un escudo pues no sabía si guardarlo o no, así que simplemente opté por dejarlo y voy a cambiar a la aplicación original. Hasta este punto pues ya pueden ver que básicamente podemos forzar las tiradas que nosotros queramos, caer en las casillas que nosotros queramos. En un evento de fichas pues esto sería mucho más rápido, pero en el evento actual pues solo hay 4 casillas, así que es un poco difícil hacer que caiga sí o sí en esas casillas. De todas formas pues yo voy a estar aquí dejando abajo en la descripción unos capítulos, por así decirlo, donde ustedes pueden asaltar hasta las partes donde nos toca una tirada buena. Después de esta tirada sí me tocó una buena, caímos en la casilla de cárcel y pues bueno, me dio los puntos para el evento. Pues bueno, repito, básicamente una vez que ya estamos dentro de la aplicación, tocamos el multiplicador de dados una vez para que se actualice el juego y detecte que hemos hecho algún cambio, desactivamos la conexión a internet, hacemos una tirada por nuestra máxima cantidad de dados y aquí como dije pues por tercera vez o cuarta ya me tocó una tirada mala, pero la próxima sí me salió bien. Así que simplemente voy a volver al clonador de la aplicación y aquí hacemos nuestra próxima tirada. Si ya llegaste hasta este punto del video, pues agradecería mucho de la verdad que te suscribieras a mi canal para que así estés atento a cuando el juego se actualiza una nueva versión, ya sea la 1.6.0. y básicamente pues yo siempre voy a tratar de traer el exploit actualizado o siempre buscar una manera distinta de poder hacerlo. De todas formas también voy a estar dejando aquí en los comentarios el link a mi servidor de Discord para que se puedan unir. Ahí también hablamos sobre el exploit, regalamos cartas, hay diferentes métodos para obtener cartas. También voy a hacer un video aparte sobre cómo ganar cartas y todo eso, pero bueno. Aquí simplemente entramos al juego, damos al botón de actualizar los dados para que se actualice el juego y nos guarde progreso en caso que nos salga algo mal, que en este caso no pasó, la verdad. Así que simplemente reconecté la conexión, aquí me dio los puntos para el evento y de paso pues había un evento de dados que también pues me dio daditos para eso. Y bueno, pues aquí ya reclamamos la recompensa de los 1300 dados, en los cuales hasta ahora solo gastamos 100 dados porque agarramos una casilla de suerte antes y más 100 que gastamos acá, pero que podemos recuperar después en el parqueo libre. Y repetimos lo mismo cada rato. Tocamos el multiplicador solo una vez para que se actualice el juego. Si nos toca algo malo, simplemente pues cerramos la aplicación. Y aquí vuelvo a la aplicación original y así podemos estar repitiendo una y otra vez. Y literalmente nunca vas a perder ni un solo dado. Literal, no pierdes ni uno solo. Claro, si lo decides tú así. Y básicamente siempre vas a obtener las mejores tiradas. Así que bueno, a partir de aquí pues voy a dejar un video cortito, pues las próximas tiradas más que me salieron. Y nada, me despido, un gusto, adiós, hasta luego.